¿Has notado pequeños bultos en tus brazos o piernas que parecen piel de gallina? Podría ser queratosis pilaris, y en este video te hablaré todo acerca de este problema que puede ser muy común. Te hablaré al respecto de esta enfermedad, qué lo ocasiona, y al final del video te daré algunas alternativas para prevenir y tratar esta enfermedad. Esta enfermedad se da porque hay una alteración en la formación de la queratina a nivel de los folículos pilosos. De esta forma, estos tapones, al ocluir los folículos pilosos, harán que estos aumenten de tamaño, notándose estas protuberancias a nivel de la piel. Las zonas más comúnmente afectadas son los brazos, los muslos, el rostro. Es más común en los adolescentes y adultos jóvenes, pero también se puede dar en niños e incluso en bebés, y en la etapa adulta es menos frecuente. Tranquilo, no te preocupes, no es una enfermedad peligrosa ni contagiosa. Entre los factores causantes de esta enfermedad vamos a tener que tiene una causa genética. Hay una mutación en el gen encargado de la formación de la filagrina, que es una proteína muy importante en la piel que va a tener la función de darle a la piel protección, desarrollo y mantenimiento de la barrera cutánea. Otros factores predisponentes a esta sería tener la piel seca. En este caso, a esta afección se le denomina xerosis y es cuando la piel se encuentra muy reseca. Es muy importante también saber que esta enfermedad está muy asociada a la dermatitis atópica y también a la ictiosis vulgar. Con respecto a la ictiosis vulgar, les haré un video más adelante al respecto para que puedan tener más conocimiento al respecto. Antes de seguir con el video, quería darle muchas gracias a todos los suscriptores de este canal y desearles una feliz Navidad. Y mandarle un saludo a Lumi por colaborar con este canal. A continuación les iré detallando los signos y síntomas de esta enfermedad. Mientras tanto, ustedes irán viendo imágenes de las lesiones y de esta forma podrán determinar si ustedes padecen de esta afección o si conocen a alguien que la padece. Vamos a evidenciar la presencia de pápulas hiperqueratósicas, las cuales se van a formar a nivel de la zona proximal de los antebrazos, brazos, también puede afectar los muslos y el rostro. Además, podría estar asociado a la presencia de eritema, es decir, a un enrojecimiento de grado variable que acompaña a estas pápulas. La cara, el tronco, los glúteos y las extremidades distales también podrían verse afectadas por esta enfermedad. Estas pápulas pueden estar agrupadas o dispersas y en algunas ocasiones, como les mencioné, puede ir asociado a la presencia de un eritema o un enrojecimiento. Generalmente esta afectación no va a causar síntomas y en algunas ocasiones son detectadas de forma casual durante el examen físico. Muchos pacientes van a referir una textura áspera de su piel y una apariencia desagradable de la misma. Y esta afectación es más común y frecuente durante las etapas de invierno debido al rozamiento constante que hay de la ropa con nuestra piel. A continuación les voy a describir algunas imágenes donde se aprecia esta enfermedad. No te olvides antes darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo. En esta imagen estamos evidenciando la presencia de múltiples pápulas foliculares eritematosas, es decir, rojizas, y queratósicas que, como estamos observando, se encuentran en la parte proximal del brazo, en este caso del lado derecho, con presencia de enrojecimiento, cuyas características son muy comunes de las queratosis pilaris. En esta otra imagen estamos evidenciando otra imagen de queratosis pilaris con la presencia de múltiples pápulas ligeramente enrojecidas, eritematosas, de base folicular en la parte inferior de la pierna. En esta imagen estamos evidenciando queratosis pilaris vista desde un primer plano de múltiples pápulas hiperpigmentadas con base folicular, en este caso en el brazo. En esta imagen estamos viendo a un bebé que tiene múltiples pápulas escamosas centradas en los folículos con cierto enrojecimiento correspondiendo a una queratosis pilaris. En esta imagen estamos viendo la hiperqueratosis pilaris en el rostro
de una niña en la cual se evidencian las pápulas hiperqueratósicas dispersas en su mejilla. En la siguiente imagen estamos observando a un paciente, en este caso paciente adulta, en la cual vamos a observar que tenía antecedentes de hiperkeratosis pilaris en la parte proximal de los brazos y la parte medial de los muslos, pero también desarrolló lesiones a nivel del abdomen después de haber dado a luz. La línea negra aún presente post embarazo. A continuación les voy a hablar acerca del tratamiento de esta enfermedad. Y si deseas una consulta, escríbeme al WhatsApp. Y si eres de Perú, el costo de la misma es de 40 soles. Y si escribes de otras partes del mundo, el costo de la misma es de 11 dólares y el pago se hace a través de PayPal. Los primeros medicamentos utilizados para esta afección son los emolientes y las sustancias queratolíticas. Entre los emolientes vamos a tener la presencia de las cremas hidratantes de la piel, y entre las sustancias queratolíticas vamos a tener el ácido salicílico en crema o también la urea, las cuales van a ayudar con respecto a esa sensación áspera de la piel, pero no van a ayudar con el tema del enrojecimiento de las mismas. Aproximadamente estas sustancias se deberían utilizar 4 semanas para ver los resultados ya mencionados. Otros medicamentos que se podrían utilizar son los retinoides tópicos. Entre ellos tenemos la tretinoína al 0.05%, la crema de adapaleno al 0.1% o la de tazaroteno al 0.05%. Estas se podrían utilizar en el caso de que el tratamiento anteriormente mencionado no dé los efectos esperados. Estos medicamentos que les estoy mencionando se deben utilizar solamente una vez al día por un periodo que puede ir entre las 8 a 12 semanas. Se ha visto que al utilizar las mismas disminuye considerablemente la picazón, el enrojecimiento, la sensación áspera de la piel. Por lo tanto, son medicamentos que se podrían utilizar para esta afección. En el caso de que haya una inflamación prominente, como aquella imagen que vimos anteriormente de ese brazo que estaba bien enrojecido, se podrían utilizar los corticoides tópicos. Se recomienda el uso de corticoides de baja a mediana potencia. Estos se aplicarán en la piel 2 veces al día en el periodo que iría entre 1 a 2 semanas. Espero que les haya gustado este video, y si desean más tratamientos que podrían utilizarse para esta enfermedad, dejen en los comentarios su pedido, y si pasan los 10 comentarios les mandaré o les responderé en los mismos otros tratamientos que se podrían utilizar. Para terminar, voy a desbaratar algunos mitos que podrían escuchar en otros canales de charlatanes con respecto a esta afección. Esta no se da por una mala higiene de la piel. Con el tratamiento no se va a quitar por completo, pero va a haber una mejoría muy notable y muy llamativa, lo cual pues aliviará las molestias del paciente. ¿Tienes queratosis pilaris? Pon en los comentarios qué tratamiento ya has utilizado y si te fueron útiles. Y también escribe aquí si te fue útil este video. No te olvides suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar. Gracias a todos por ver este video y recuerda que cuidar tu piel también es cuidar tu salud. Hasta pronto y feliz Navidad.